Bienvenidos a la primera lección de esta ruta de aprendizaje en la que nos acercaremos a los procesos que caracterizan la evaluación contemporánea. Soy Daniel Fernando López y en los próximos minutos vamos a conocer algunos argumentos y nociones generales que como docentes debemos tener en cuenta para realizar procesos de evaluación en este siglo XXI. El mundo, y específicamente el mundo de la educación, se ha convertido en un lugar diferente para los que educan y para quienes se educan. Las sociedades contemporáneas se enfrentan de manera más vertiginosa con retos que tienen que ver con la globalización, la modernización de los sistemas educativos, los estilos de vida cada día más interconectados gracias al desarrollo tecnológico, el cambio climático, la crisis de las democracias y su inestabilidad política y económica, etcétera, etcétera, etcétera. Este panorama debe ser visto como una oportunidad coyuntural por quienes ejercemos la docencia en pleno siglo XXI. Según el director del Departamento de Educación de la OCDE, la educación es la clave para formar individuos capaces de vivir en un mundo multifacético y sustentable y de contribuir al mismo como ciudadanos activos y responsables, así como también de apreciar y edificar diferentes valores, creencias y culturas. La educación hoy en día ya no se puede prestar simplemente para clasificar a la gente y filtrar a los que parecen más talentosos. Los maestros y las escuelas necesitan descifrar los talentos extraordinarios de los estudiantes del común, capitalizar y hacer fructificar la capacidad de cada individuo. En este mundo en rápida transformación, el parámetro del éxito educativo ya no es simplemente mejorar según los estándares nacionales como era antes. Se debe estar al nivel de los sistemas educativos de más alto desempeño internacionalmente. ¿Cómo crear la cultura del aprendizaje como un proceso que dura toda la vida? ¿Cómo lograr que esa actitud y capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida sea una realidad para todos? ¿Cómo formar aprendices motivados y comprometidos que estén preparados para conquistar los imprevisibles desafíos del mañana? El dilema para los educadores es que las habilidades cognitivas de rutina, o sea, las habilidades más fáciles de enseñar y de evaluar, como leer, escribir, son también las habilidades que más fácilmente se digitalizan, automatizan y subcontratan hoy en día. Por eso, la importancia de encontrar una ruta innovadora para desarrollar procesos de evaluación más acordes a lo que se ha venido convirtiendo la enseñanza y el aprendizaje en este siglo. Como docentes en pleno siglo XXI, debemos tener muy en cuenta esta afirmación. El éxito educativo no se trata ya de reproducir conocimiento, sino de extrapolar lo que sabemos y aplicar ese conocimiento a situaciones novedosas. Por ejemplo, la pregunta no es si las matemáticas deberían ser más o menos rigurosas. El reto es asegurarse de que las matemáticas no se queden simplemente en el mundo de las ecuaciones y los teoremas para los estudiantes, sino que se conviertan en un lenguaje que les permita describir, estructurar y comprender el mundo. Tradicionalmente, las matemáticas se han enseñado en un mundo abstracto, matemático, alejado de los contextos reales. Por ejemplo, a los estudiantes se les enseñan las técnicas aritméticas. Luego se les da un montón de ejercicios aritméticos para que los resuelvan o se les muestran cómo resolver tipos particulares de ecuaciones y luego se les dan muchas ecuaciones similares para que las resuelvan. Aquí en este punto es bueno que nos preguntemos como docentes ¿cuál es el reto que tenemos en este siglo con la materia que enseñamos? O lo que es mejor, ¿cómo puedo utilizar mi materia para darle herramientas a mis estudiantes que les permitan intervenir satisfactoriamente en el mundo? Es importante señalar que entre mayor sea la cantidad de conocimiento y contenidos que podemos buscar y a las que podamos acceder, más importante se torna la capacidad de darle sentido a esos contenidos y a esos conocimientos. En el pasado, la alfabetización era fundamentalmente asunto de aprender a leer. Se leía un repertorio de habilidades técnicas que los individuos adquirían de una vez y para siempre para procesar un cuerpo establecido de conocimiento codificado. Hoy, la alfabetización se trata de leer para aprender, la capacidad y la motivación para entender, interpretar y creer y comunicar conocimiento usando materiales escritos asociados con situaciones variables en contextos que permanentemente se transforman. La educación hoy tiene que ver mucho más con modos de pensar, de aplicar la creatividad,
con pensamiento crítico, con la capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones, con modos de trabajar que incluyan la comunicación y la colaboración, con herramientas para trabajar que incluyan la capacidad para reconocer y explotar el potencial de las nuevas tecnologías, y por último, con la capacidad de vivir en un mundo multifacético como ciudadanos activos que actúan responsablemente. Quizá lo más importante es que en las escuelas de hoy los estudiantes aprenden de manera individual y al final del año escolar se certifican los logros individuales. Pero entre más interdependiente se hace el mundo, más necesitamos grandes colaboradores y orquestadores. La innovación hoy es raramente el resultado de individuos que trabajan aislados. Por lo tanto, es importante que se comiencen a promover el trabajo colaborativo en nuestras clases. Evaluar los resultados del aprendizaje es una cosa. Aprender a partir de la evaluación es un desafío muy diferente. Las tendencias de evaluación en lo que llevamos del siglo XXI se basan en el mejoramiento continuo. Para ello, desde instancias internacionales se desarrollan regularmente pruebas como las pruebas PISA, que muy bien conocemos, con la idea que la comparación entre países permite a los gobiernos y a los profesionales contemplar cómo pueden optimizar sus sistemas educativos y quizá más allá de eso también reflexionar acerca de la transformación de algunos de los paradigmas y creencias que subyacen en el mismo. Entonces, ¿qué es hablar de evaluación en el siglo XXI? Hablar de evaluación es hablar de intervención y apoyo. Esto no significa aplicar intervenciones preconcebidas en secuencias mecánicas. Significa diagnosticar problemas y diseñar soluciones afines. Es un reto exigente, por supuesto. Cada profesor debe primero hacerse consciente de las debilidades de su ejercicio docente y eso significa con frecuencia no solo hacer conciencia de lo que hace, sino cambiar la mentalidad que subyace en nuestras prácticas. ¿En qué consiste la evaluación como retroalimentación? Bueno, este tipo de evaluación reconoce que el aprendizaje exitoso se trata tanto de procesos como de hechos y cifras y que no solo produce marcas escolares, sino que proporciona una ventana a través de la cual se miran las comprensiones de los estudiantes y las estrategias conceptuales que se usan para resolver un problema. En nuestro siguiente módulo vamos a profundizar un poco sobre la importancia de la retroalimentación. Para concluir este módulo lo vamos a hacer con las palabras de Andreas Schleicher. Él es el director del Departamento de Educación de la OCDE y dice que el mundo se ha vuelto indiferente ante la tradición y las reputaciones del pasado y no perdona la flaqueza ni la ignorancia en las prácticas ni en las costumbres. El éxito, según él, será de aquellos individuos y naciones que se adapten rápidamente, que no se quejen y que se abran al cambio. La tarea de los educadores y los diseñadores de políticas es asegurar que los países conquisten este desafío. El reto que tenemos al frente como docentes en el siglo XXI es grande. Es que transformemos nuestra práctica para transformar esta insoportable realidad donde la evaluación se confunde con la calificación. Recuerda como docente que cuando calificas, suspendes, castigas o premias. Cuando evalúas, ayudas en realidad a tus estudiantes, porque estás centrando tu labor docente más en el proceso que en el resultado. Y esa es la clave de la evaluación del siglo XXI. Por eso, este módulo se llamó Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes. Nos vemos en el siguiente módulo.